este fin de año quédate en el Putumayo. Quédate en la tierra bella, la que tanto amamos. Cómprale a tu pueblo porque así todos ganamos. Apoya a tu gente, apoya a mi Putumayo. Todos vamos a apoyar a mi Putumayo. Todos vamos a comprar en mi Putumayo. Cómprale al Putumayo, apoya lo nuestro, así todos ganamos. Cámara de Comercio de Putumayo, por el desarrollo empresarial de nuestra región. La Cámara de Comercio del Putumayo les desea una feliz Navidad y mucha paz en el año que está por llegar. Cuando termine otro día les entregamos un resumen de cómo está nuestro mundo y alguien para que nos cuente la verdad sobre un tema de actualidad. Bienvenidos a Cuéntenos la Verdad, un programa hecho a la medida de personas como usted, interesado en vivir actualizado. Conduce Fernando Matú. Llegó la hora de nuestro invitado. Con ustedes un tema que nos aclarará lo que está pasando y nos afecta. Cuéntenos la verdad. Nos encontramos hoy con el doctor Andrés Augusto Castro Forero. Él es un joven profesional colombiano que está al frente de una de las agencias más importantes de la política del gobierno nacional. Entonces, bienvenido, doctor Castro. Muchas gracias por la invitación para participar en su espacio de Cuéntanos la Verdad. En efecto, desde hace ya 27 meses, por invitación del gobierno nacional, dirijo la unidad de restitución de tierras que atiende a las víctimas que fueron objeto de despojo, de abandono forzado de sus predios, que se vieron obligadas a desplazarse de manera masiva de sus territorios y que a través de esta política pública, la política en materia de víctimas y restitución de tierras, logran recuperar sus predios, pero más allá de definir la propiedad privada o colectiva, si hablamos de comunidades étnicas, esta política busca transformar los territorios a través de una reparación integral a estas personas víctimas del conflicto que hubo en el país, y ya tiene un poco más de 9 años de implementación, la ley 1448 del año 2011. Bueno, pero entremos primero en la parte personal. Por alguna razón, el gobierno pensó que usted era la persona adecuada para estar en ese cargo, de manera acertada, aunque yo sé que hubo al principio por parte de los enemigos del gobierno algunas inquietudes sobre la calidad de la persona que venía y los intereses que iba a defender. ¿Quién es Andrés Castro? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Bueno, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo tengo en la actualidad 54 años. Yo nací en Bogotá y pues vengo de una familia muy estructurada. Mis padres son ambos abogados, tengo un hermano también abogado, y yo estudié Derecho en la Universidad del Rosario, me especialicé en temas de
administración pública en Francia, y he tenido un desarrollo profesional que ha estado muy ligado a temas de administración pública. Trabajé en la Comisión de Regulación de Agua Potable, también trabajé en una consejería presidencial en la época del presidente César Gaviria, que acompañó el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, por allá en el año 91. Estamos hablando hace prácticamente 30 años. Tengo una experiencia también en el sector privado, trabajando para gremios de la producción económica. Trabajé con el gremio de los productores del gas natural, Naturgas, y estuve vinculado cerca de 10 años al gremio de productores de la palma de aceite, Fedepalma. Y de pronto a lo que usted se refiere de esos cuestionamientos, hay en el imaginario colectivo que los productores de palma son grandes productores, latifundistas, terratenientes, que han adquirido esas tierras a sangre y fuego. Pero la verdad es que dentro del gremio hay pequeños y medianos productores que gracias a los temas de alianzas productivas, a contar con un integrador que es la planta de beneficio que procesa el fruto de la palma, han podido vincularse a ese sector económico lícito y legal. Entonces yo conozco el campo en Colombia, he recorrido las zonas productoras de palma en el país. Hoy en día la palma tiene unos usos muy diversos en los temas comestibles de aceites y grasas, margarinas, frituras, pero también es una materia prima para procesos de jabonería, de cosméticos, de champús, ese tipo de producto. Y hace unos 15 años se ha promovido en el país un programa nacional de biocombustibles con la caña de azúcar para la producción de etanol y de biodiesel a partir del aceite de palma. Y hoy en día en el país los vehículos automotores están rodando con mezclas hasta del 10% de aceite de palma y de etanol. Entonces, claro, se pensó que yo venía era a proteger o a amparar o a hacer una contrarreforma al tema de restitución de tierras. Pero lo que hemos podido avanzar y mostrar en estos 27 meses del gobierno del presidente Iván Duque es justamente que hemos podido afianzar esta política, resolver cuellos de botella, hacer los ajustes justamente para poderle cumplir a las víctimas que fueron objeto de despojo y abandono forzado de sus predios. Yo soy Pero también fue docente. ¿Perdón? También fue docente. Bueno, yo vengo realmente de la academia. Antes de vincularme a la unidad de restitución, yo he sido profesor universitario en temas de administración pública. He trabajado con la ESAP o con las universidades privadas, mi universidad en el Rosario, en programas de educación continuada. Es decir, yo siempre he tenido los temas de educación como una prioridad intelectual, académica, tengo mucho interés en eso. Inclusive diría que en el trabajo que yo hago en restitución, buscando racionalizar la complejidad que tienen estos procesos, pues aplico muchos criterios y metodologías académicos que me permiten ver el norte hacia donde debemos dirigir esta política pública y resolver dificultades que obviamente se presentan en el trámite de la restitución, pero soy un convencido de que Colombia con esta política, con esta ley de víctimas y restitución de tierras, está logrando reivindicar al Estado que ha sido muy precario o
o ha brillado por su ausencia en los territorios. Lo que hoy en día hacemos a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, que implementan el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en tema de tierras y desarrollo rural integral, pues es una materialización de estos derechos que tienen las víctimas a ser reconocidas y reparadas. Bueno, entremos en el tema del trabajo de la unidad a nivel nacional. Cuando usted llega a la unidad de restitución de tierras despojadas, encuentra un mar de solicitudes, una mediana atención de esos procesos, una infinidad de cuellos de botella en diferentes sectores y muchos años, ya 8 años, en que bien o mal se había avanzado de manera lenta, gradual. Su efecto no había sido superior al tal vez 8% o 7%. ¿Qué hacer con ese mundo cuando usted llega y encuentra eso? ¿Qué hacer con ese mundo de problemas que llega y encuentra y cómo acometer esa labor cuando no todo depende de usted, sino a veces también del Ministerio de Justicia? ¿Cómo encuentra esa tarea titánica? Bueno, Fernando, hay que entender que este es un proceso de naturaleza judicial. Es a los jueces a los que les compete resolver los casos en restitución de tierras. Entonces, en esa medida hay que ir agotando las etapas del proceso. Para hacerle un paralelo, un símil, nosotros al recepcionar una solicitud, lo que hacemos es instruir el proceso y contamos con equipos muy calificados que hacen trabajo de campo. Me refiero a topógrafos, ingenieros catastrales, a abogados, a gestores documentales, a antropólogos y sociólogos que tienen una especialidad para definir si en realidad hubo un abandono forzado o un despojo. Esa instrucción podría parecerse a lo que hace la Fiscalía General de la Nación. En el caso nuestro, en tierras. Nosotros lo que definimos es si el predio que está solicitando restitución tiene esa vocación, si realmente el despojo y el abandono es fruto del conflicto, de la presencia de grupos ilegales en los territorios, si hubo esos fenómenos de desplazamiento en esos territorios. Entonces, casi que hacemos un primer filtro que permite establecer la veracidad de esos hechos. Nosotros hemos recepcionado en los 9 años largos que lleva la implementación de esta política cerca de 130,000 solicitudes. Esas solicitudes se tramitan en las direcciones territoriales. Tenemos 16 direcciones territoriales, una de ellas en el Putumayo. Sí. Y lo que hacemos es viabilizar la posibilidad de hacer esas diligencias en el territorio. Para eso tenemos que contar con el apoyo de la fuerza pública, que nos da el aval para ingresar a los territorios, y tenemos un acompañamiento permanente, bien sea de la Policía Nacional o del Ejército, en las diligencias técnicas que se adelantan en los territorios. Nosotros definimos entonces al final de ese trámite, para las solicitudes que están microfocalizadas, me refiero a ese criterio de seguridad, de orden público, donde de manera articulada definimos con la fuerza pública las zonas donde se puede ingresar a los territorios. Hemos logrado viabilizar más del 80% del territorio nacional y ya tenemos definidos prácticamente el 75% de los casos, es decir, que ya terminaron su etapa administrativa. Ahí yo diría que hay un avance importante, significativo.
Nosotros hemos presentado ante los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras el conocimiento de esos casos. En algunos casos, como son fenómenos masivos en el territorio, acumulamos esos casos para que sea en una sola sentencia que se resuelvan los casos del mismo territorio, y así logramos que esto avance rápidamente. Si la demanda que presenta la unidad de restitución, porque asume la representación judicial de la víctima que ha sido reconocida en la etapa administrativa, nosotros asumimos entonces esa representación judicial y nos volvemos parte dentro del proceso, como apoderados de la víctima. Nosotros entonces, hoy en día podríamos decir, en términos estadísticos del orden nacional, que ya hay del orden de unas 385.000 hectáreas que han sido restituidas a estos beneficiarios de restitución, que pueden llegar a ser del orden de unas 30.000 personas. Nosotros estamos hablando entonces de restitución de tierras, bien sea para campesinos, donde se define esa propiedad privada, pero también puede ser para comunidades étnicas. Estamos hablando de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esas 385.000 hectáreas se refieren 225.000 a territorios colectivos de naturaleza étnica y más o menos unas 160.000 hectáreas de predios de naturaleza privada campesina. Allí, en la evolución del trámite de lo administrativo y lo judicial, tenemos que ser mucho más contundentes. Entonces, para responder concretamente a su pregunta, nosotros tenemos que agilizar estos trámites, tenemos que sistematizar, uniformizar, para ser mucho más expeditos en el trámite de restitución. Pero hasta ahí, Fernando, nosotros no hemos materializado el goce efectivo de los derechos, de las sentencias, de las órdenes que están incluidas en esos fallos emitidos por jueces y magistrados especializados en restitución. Esa materialización la hace también la unidad de restitución de tierras a través de lo que denominamos el cumplimiento de órdenes judiciales y la articulación interinstitucional. Hay unas órdenes que cumplimos nosotros como unidad de restitución, que son los retornos, las restituciones materiales, la implementación de los proyectos productivos que incluyen las sentencias, lo mismo que tiene que ver con el saneamiento de los predios para entregar un predio que no tenga deudas con el sistema financiero, con los impuestos municipales, me refiero al impuesto predial, o con deudas a las empresas de servicios públicos. Entonces, ese es el acompañamiento que hace la unidad. Pero hay otras órdenes que tienen que ver con la solución de vivienda rural, que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios públicos en el territorio, que es la que lleva la electrificación rural, la que dota de acueductos veredales, la que mejora la red terciaria, la que comunica el casco urbano con las veredas y los corregimientos, lo que se llama comúnmente la placa huella. Esas órdenes que están incluidas en restitución no están a cargo de la unidad de restitución, entonces nosotros allí tenemos que ejercer una articulación y poder impulsar esas órdenes para que al final haya una materialización de estos derechos en materia de restitución. Entonces, el avance nuestro es bastante importante, pero lo que falta, y diría que para eso la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, ordenada por el Congreso de la República, nos va a permitir esa materialización, esa concretización de esos derechos que están incluidos en la sentencia. ¿Qué falta, Fernando? Básicamente llegar a ese 20% del territorio que hoy en día no está microfocalizado, pero que diría yo que con la intervención integral de todas las autoridades del nivel territorial, del nivel nacional, vamos a lograr
llegar a esos territorios. ¿Dónde están ubicados? Yo les diría zonas que hoy en día tienen dificultades de orden público. El departamento del Cauca, la costa pacífica nariñense, departamentos fronterizos como Arauca, como el Catatumbo en norte de Santander, territorios como el Bajo Cauca antioqueño, en la cuenca del Pacífico, el departamento del Chocó, el sur de Bolívar, el sur del departamento del Tolima y algunas regiones del Putumayo. Sin embargo, el avance en Putumayo también ha sido importante sí. y eso creo que hay que destacarlo. Esto es una política que tiene de alguna manera una gradualidad, una progresividad y como le digo, va agotando etapas del proceso. Entonces, para tranquilidad de las víctimas, de quienes han presentado su solicitud hace 9 años y que hoy en día no ha sido atendida, todos, absolutamente todos van a ser atendidos y van a ser reparados. O sea, sus casos van a ser revisados, van a ser validados y vamos a presentarle a los jueces y magistrados los casos que procedan en restitución de tierras. Nosotros también, y es bueno señalarlo aquí, somos de justicia transicional. Eso quiere decir que establecemos verdad, justicia, y reparación integral y no repetición. Eso quiere decir también que los casos que nosotros estudiamos van del 1 de enero del año 1991 hasta el término de la vigencia de la ley. Casos que se presentaron en las décadas de los 80, 70, 60 y hasta 50 son casos que no estudiamos en justicia transicional y que fíjese usted, a través de los mecanismos ordinarios, bien sea a través de la autoridad administrativa en tierras o en sede judicial, cuando se buscaba la nulidad de esos negocios jurídicos porque habían sido bajo presión, bajo amenaza, nunca esto se logró resolver. Esto, de alguna manera, resuelve una frustración que hubo en el país frente a restitución y la posibilidad de recuperar sus tierras. Vía la política pública en restitución se ha logrado 385.000 hectáreas. Pero, ¿cuál es el potencial que tenemos nosotros de restitución? Es decir, ¿qué hay inscrito hoy en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente? Fernando, nosotros tenemos hoy 3.600.000 hectáreas inscritas en el registro. Ese es el potencial que van a resolver los jueces y magistrados. Entonces, claro, si hablamos de que hoy hay 385.000 y en el registro tengo 3.600.000, nosotros vamos prácticamente un poco más del 10% de avance en esta política. Pero como les digo, esto tiene una curva de aprendizaje y rápidamente en estos 10 años esto entrará a conocimiento de los jueces y magistrados y sobre todo en la etapa de cumplimiento que materializa estos derechos. Bueno. Vamos a mirar algo del panorama nacional. Indudablemente, el proceso de paz que se realizó en el gobierno anterior con las FARC lograron que algunos sectores territoriales fueran abandonados por ellos. Eso permitió que ustedes, la unidad de restitución de tierras, pudiera entrar a cumplirle a algunos sectores campesinos que estaban en esa reclamación. El Putumayo es uno de esos casos, pero sé que también lo son los Montes de María y otros sectores de Colombia. ¿Cuáles son los casos que usted ve que el despeje por parte de las FARC de esos territorios le ha permitido a la unidad cumplir con la labor que tienen? Fernando, el espíritu que animó al Congreso a tramitar esta ley de víctimas y restitución de tierras tiene que ver mucho con la reparación a las víctimas, es decir, que sean reconocidas
y señalar que en el país hubo un fenómeno de violencia, de terrorismo en los territorios y que había que reconocerlos y repararlos. En restitución de tierras propiamente dicho, como lo presenté anteriormente, lo que nosotros establecemos es la veracidad de esos hechos y remitimos a los jueces para que ellos, a través de esa instrucción muy técnica, puedan entrar a resolver estos casos. Lo que uno observa es que al comienzo de esta política, lo que uno encontraba era predios que habían sido abandonados, es decir, que hoy en día no tenían un titular, y obviamente a través del proceso de restitución hay una especie de restitución jurídica y material que consolida la propiedad que tienen esas personas que abandonaron o que se vieron forzadas a abandonar y que hoy en día quieren recuperar esa tierra. Allí no hay opositores y eso está muy ligado al tema de la ley de justicia y paz. Es decir, muchos de los desmovilizados, reinsertados de las autodefensas, de los paramilitares, pues ya esos procesos se habían surtido a través de esa ley de justicia y paz, y eso es lo que corresponde, por ejemplo, a los Montes de María. Entonces, lo que querían esos campesinos, esas comunidades, era que un juez les validara la propiedad que tenían sobre esas tierras. Lo que uno observa, entonces, desde el punto de vista geográfico, es que donde hubo presencia paramilitar, nosotros hemos venido avanzando. Eso tiene que ver con toda la costa norte, departamentos como Bolívar, como Córdoba, como el Cesar. Allí la restitución, si uno lo mira desde el punto de vista administrativo, ya tramitaron esas solicitudes. Pero cuando uno empieza a bajar y encuentra que hay presencia de la guerrilla o de testaferros o situaciones de bacrims, de grupos ilegales donde todavía hay presencia, allí es donde no hemos podido consolidar esta política. La estrategia de los PEDET nos permite avanzar en esos 170 municipios donde hubo mucha presencia de ilegales en los territorios. Recordemos que el conflicto en Colombia al origen tiene la tierra, el dominio de los territorios, la propiedad de la tierra. En esa medida, uno diría que vamos a seguir avanzando en esas zonas muy complejas, y me refiero a territorios como los Llanos Orientales, en los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare, territorios como el sur de Tolima y Algeciras en el Huila, el Caquetá, el Putumayo. Son territorios donde nosotros hemos ingresado, ya hemos avanzado, pero hay que también darle la confianza al ciudadano para que se acerque a la unidad de restitución, presente su solicitud, nosotros la viabilicemos y podamos darle razón. Muchas de estas políticas, cuando han llegado, se enfrentan o chocan con la desconfianza frente al Estado, frente a la institucionalidad, frente a la realidad que hay en los territorios. Yo diría que esta política tiene que justamente levantar esas reservas y concretarse y materializarse para que logremos que sea efectiva, que pueda en efecto reparar a las víctimas. Entonces, en esa medida, la prórroga de la ley lo que nos va a permitir es hacer mejor difusión, hacer una mejor presencia en los territorios, avanzar en aquellas zonas donde nosotros no hemos podido llegar, y eso lo hacemos de la mano de toda la institucionalidad a nivel de los territorios, con acompañamiento de la fuerza pública, y yo soy un convencido de que esto se va a lograr. Además, porque nosotros hacemos parte del gobierno, este gobierno va hasta el año 2022. La idea es que esta política en materia de implementación de los acuerdos
sea irreversible. Es decir, que todo lo que se haga, las iniciativas, los proyectos, tengan la financiación, estén bien estructurados y ya se logre concretar eso. Cuando llegue el próximo gobierno, que logremos que esto siga y se mantenga como una política de Estado validada por las distintas autoridades. Me refiero a la Corte Constitucional, los distintos jueces y magistrados, que logremos de verdad una reivindicación del Estado en los territorios. Hay un tema que es complejo, que es propio de nuestra naturaleza, no sé, latinos, descendientes de españoles, y es buscar la picardía y la oportunidad, de ver cómo aprovechando la ley nos hacemos de una finca, de un lote, de un predio. En la cuestión de víctimas, en la inscripción de víctimas, se ha sido muy alcahueta, tanto la Defensoría del Pueblo como las personerías han tratado de favorecer personas que sin ser víctimas se han hecho las víctimas, se han desplazado y sin ese carácter de víctimas están siendo atendidas por el Estado. Yo me imagino, puedo imaginar que en tierras pasa lo mismo. Hay algunas personas que ven la oportunidad de hacerse de un predio e inician el proceso. ¿Cómo identificar a estos pícaros? Fernando, usted toca un punto que me parece crucial. Esto no se puede prestar para que falsas víctimas, falsos reclamantes, logren obtener una reparación a la que no tienen derecho. Lo primero que yo señalaría es que con las víctimas no se debe hacer política. Nosotros debemos atender de manera técnica, rigurosa, profesional a todas las víctimas. Inclusive los casos tienen que tener una única solución. No es que la solución sea en este sentido o en este sentido, dependiendo de cómo me presenta el caso. Por eso, los equipos con que cuenta la unidad, la capacidad instalada, los profesionales tienen que lograr establecer la verdad de estas situaciones. De esas 130,000 solicitudes que hemos recepcionado, Fernando, nosotros hemos negado cerca del 65%. Me refiero a más de 55,000 solicitudes. Muchas organizaciones dicen, no, ahí hay una denegación de justicia frente a las víctimas. No, lo que pasa es que esto soluciona un problema puntual, despojos y abandonos forzados. Esto no resuelve todo el universo de los problemas que tienen que ver con diferencias de linderos entre vecinos. Esto no resuelve problemas de sucesiones entre hermanos. Esto no se puede prestar para falsos reclamantes. Nosotros tenemos que identificar esos casos y en caso dado remitirlos a la fiscalía. También señalaba que lo que hacemos es reparar de manera integral. Ese es el espíritu y la filosofía de la ley. Nosotros no establecemos responsabilidades en los territorios frente al actor armado que victimizó o que despojó a un campesino o a una comunidad indígena o afrodescendiente. Nosotros lo que hacemos es acoger a la víctima y acompañarla para que logre finalmente ser reparada. Entonces, sí se presentan esas situaciones, pero digamos, con todo ese rigor técnico tenemos que superar esas dificultades. Esto no puede prestarse justamente para hacer política con las víctimas y de alguna manera nosotros somos ese filtro que logra dejar en este cernidor los que no tienen derecho a materializar esta política en restitución de tierras. Hace un rato hablábamos de los territorios PEDET. Los PEDET son planes en los que las mismas comunidades han construido lo que quieren que sea su territorio.
y qué obras requieren que el Estado atienda, en qué debe atendérselos para que logren vivir de una manera digna. La unidad de restitución de tierras ha estado trabajando en todo el país con estos temas. En cada municipio ha mirado algo particular sobre qué trabajar y nos gustaría que nos contara casos exitosos de pronto Bolívar, Santander, Antioquia, que nos permita a nosotros como tener una visión más de conjunto de lo que se puede lograr con estos trabajos del PDED y la unidad. Fernando, a este gobierno le compete la implementación de los acuerdos, el plan marco de implementación de los acuerdos de paz. Este gobierno ha sido muy serio y lo que ha logrado avanzar es enorme. Ha podido materializar muchas de estas situaciones que estaban planteadas en los acuerdos, en el plan marco de implementación, pero que no tenían una buena estructuración. Recordemos que los PDED son los 170 municipios más afectados del país por el tema de la violencia, que tienen indicadores de desarrollo humano más bajos. En el caso de la organización, son 16 subregiones, de las cuales hay una en el Putumayo. Allí son 10 municipios del departamento. Me refiero a Leguízamo, a Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, el Valle de Guamués y Villagarzón. Esos son los 10 municipios del PDED del Putumayo. Pero así hay en todo el territorio nacional. Lo que nosotros estamos logrando, ya lo mencionaba, es que esta política sea irreversible. Que en los planes de desarrollo territorial, a nivel del municipio y del departamento, y a nivel nacional, queden incluidas estos proyectos, esas iniciativas que de manera participativa se priorizaron. Es decir, aquí hay una intervención integral de todo el Estado para atender esos territorios, para sacarlos de ese rezago y nivelarlos con el resto del país. Entonces, hay experiencias muy exitosas. Particularmente quería mencionar la de la pimienta del Putumayo. Nosotros en el departamento hemos recepcionado cerca de 7,000 solicitudes en restitución de tierras. Hemos viabilizado unas 6,500, estamos hablando del 92%. Nos quedan por microfocalizar, es decir, situaciones donde ha habido dificultades en temas de seguridad, unas 700, es decir, el 8% de esas solicitudes todavía no están microfocalizadas, pero las vamos a atender. Nosotros hemos podido avanzar y en restitución se han logrado ya en el Putumayo, por parte de jueces y magistrados, las sentencias que recogen 3,700 hectáreas, que benefician a 632 familias. Como le decía, aquí hay una reparación integral. Entonces, por un lado, es recuperar o restituir esos territorios a sus legítimos propietarios. Pero también están las órdenes de proyectos productivos y allí es donde la unidad directamente ha hecho una inversión en el departamento que va más allá de los 6,000 millones de pesos, atendiendo a 223 familias, y muy destacable el proyecto de pimienta. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado en varios municipios del departamento, el Valle del Guamués, en Orito, territorios que eran propios de cultivos ilícitos, de cultivos de coca. Lo que uno observa es que estas comunidades hoy en día ingresaron al sector de la pimienta, al proyecto productivo pimentero, en modelos asociativos y han logrado, con apoyo de la cooperación internacional, en este caso de la cooperación sueca, teniendo como operador a la FAO, tener una posibilidad
de tener un proyecto de vida que les permite afianzar su iniciativa, su emprendimiento. Justamente esta semana tuvo lugar el PEDET de Putumayo y allí hicieron presencia los productores. Inclusive se tomaron fotos y hay reportajes que se hicieron con el consejero Emilio Archila, donde se destacaba el proyecto de pimienta del Putumayo. Tuvimos la oportunidad también de entregarles a esos productores las certificaciones en buenas prácticas agrícolas, que lo que permiten es mejorar la comercialización. Muchos compradores No compran por falta de eso. De esa pimienta exigen que los productores estén certificados. Con el acompañamiento del ICA logramos entregar 200 certificaciones a productores de pimienta que hoy en día tienen un proyecto consolidado. Fíjese usted cómo, Fernando, a través de esta política pública, quien fue víctima de despojo y abandono forzado de su predio, hoy en día es un productor de pimienta certificado con el modelo asociativo, logra consolidar el tema de cantidad y calidad. Lo que está buscando es consolidar esa iniciativa. Nosotros lo acompañamos en el proceso de comercialización y hoy en día ellos ya están exportando pimienta. Esa pimienta empieza a ser reconocida en el mundo entero por sus propiedades físicas, químicas, por el aroma, por el picante. O sea, las propiedades que tiene la pimienta del Putumayo son innegables. Entonces, esas personas dejan esa condición de víctima y pasan a ser empresarios del campo, que seguirán creciendo porque se irán abriendo nuevos mercados, nuevas posibilidades, nuevas variedades. Hoy en día ellos producen pimienta blanca, pimienta roja, pimienta negra, pimienta verde, hacen unas mezclas con cúrcuma, otras con jengibre, otras con limón, en fin, realmente las posibilidades son enormes. Y es un ejemplo que debe servir para otras personas que quieren ingresar a estos programas de reparación a través de restitución de tierras. Hay un tema que hemos dejado de lado, pero no deja de ser importante. Usted lo tocó al inicio de la conversación y es la parte que ha afectado a los indígenas y a las negritudes. Hay algunas experiencias interesantes, sé que en Putumayo también, pero no es la única, es a nivel nacional, lo de la reparación colectiva. Cuéntenos algo de estas experiencias. Es muy bonito, Fernando, lo que hemos logrado en restitución étnica. El año pasado estuvimos por esta época en el Putumayo con la comunidad Tenteyá. Ellos son del pueblo Siona y Selvas del Putumayo. Ellos son también del pueblo Inga. Y entregamos ya una sentencia que recoge 104 hectáreas de ambas comunidades. Nosotros hemos dado cumplimiento al 100% de las órdenes que están incluidas en esa sentencia. Ellos tradujimos el texto de la sentencia a su lengua. Entonces, ellos venían con sus trajes típicos, hicimos unas danzas, unas demostraciones culturales. Realmente cuando uno va a los territorios y se encuentra con estas comunidades, entiende qué es lo que está haciendo en restitución de tierras. Y una cosa muy importante también del departamento del Putumayo, donde hay presencia de comunidades indígenas. En este año nosotros presentamos las demandas de la comunidad indígena Santa Cruz de Piñuña, Piñuña Blanco. Ellos también son del pueblo Siona, y la comunidad indígena Villanueva. Ellos son del pueblo Cofán. Una última tiene que ver con los Emberachamí, el Daidrúa de Las Palmeras. Esas tres demandas lo que están buscando recuperar son
del orden de unas 8.889 hectáreas de 221 familias. Yo diría que ahí es donde uno ve el mérito que tiene esta política, que logra materializar y concretar unas situaciones, en el caso de las comunidades indígenas, de confinamiento, que han debido salir de sus territorios y hacinarse en algunos territorios. Y una cosa importantísima, Fernando, cuando uno va a estos territorios y conversa con esas comunidades, el apego que ellos tienen a la tierra. Realmente para ellos la tierra lo es todo. Entonces, claro, si en Restitución logramos que se materialicen estos hechos, esta política, nosotros nos estamos reivindicando con esos pueblos que han estado en el abandono, que están un poco dejados a su suerte. Obviamente, respetamos sus creencias, su cultura, su ancestralidad, desde la Constitución Política del 91, donde hubo ese reconocimiento al territorio de los resguardos indígenas, de los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, que es un avance muy importante y significativo y que el mundo nos admira. Nosotros tenemos que lograr que esto sea una realidad. A través de Restitución yo veo que lo estamos logrando. Entonces, haría también un reconocimiento muy grande. En restitución de tierras, en la ruta étnica, como lo señalaba, en el registro, hoy en día, para conocimiento de jueces y magistrados, hay más de 3 millones de hectáreas. Ajá. En distintos territorios del país. Eso es enorme, Fernando. Lograr que se consolide en el territorio esas diferencias, esa propiedad colectiva, es un avance enorme hacia la paz, hacia la reconciliación de los colombianos, donde todos nos sintamos que somos parte de esta nación que es Colombia, y eso es lo que tratamos de hacer desde Restitución. En Putumayo ustedes tienen a cargo del doctor Mario Coral un equipo muy eficiente, muy eficaz, muy allegado con las comunidades. ¿Cómo se logra tener estos equipos y ser efectivos a nivel nacional con estos programas? A pesar de que digamos que los porcentajes no hablan muy favorablemente del 10, 12, 14% de avance, hay unos territorios que avanzan un poco más rápido. Sabemos que aquí ya se abren licitaciones para compras de tierras, en fin, hay infinidad de trabajos que se están haciendo, pero ¿cómo se conforman estos equipos para lograr la eficiencia que requiere el Estado? Es interesante la pregunta y tiene que ver un poco con el tema académico que le mencionaba al comienzo. Yo tengo una formación de administrador público y yo he llegado a esta entidad y me he encontrado con una entidad que es ágil, que fluye, que responde, que logra ajustarse a las realidades en los territorios. La restitución es un tema que debe estar muy en el trabajo de campo. Nosotros somos un equipo de unas 2.000 personas, 400 deben ser funcionarios de planta, unos en propiedad, otros somos de libre nombramiento y remoción, y hay del orden de unas 1.600 contratistas. Lo que nosotros hemos logrado consolidar como equipo de trabajo es una capacidad técnica que reconoce la experiencia, el trabajo, y que tiene que funcionar por metas y resultados. Es decir, esto necesita unos procesos que al final muestren un resultado cuantificable, medible, a través de indicadores. Nosotros hoy contamos con 3 indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo
Uno son los predios restituidos o compensados. El segundo es la implementación de proyectos productivos, y eso se mide en términos de unidades. Y el último es la presentación de las demandas ante los jueces, o sea, los casos que quedan inscritos y que son remitidos a los jueces. En esos tres indicadores nosotros tenemos un nivel de cumplimiento muy alto. Inclusive, el presupuesto de esta entidad, como se ocupa de víctimas y de reparación a víctimas, por orden de la Corte Constitucional tiene un amparo. Nosotros no podemos ser reducidos en el presupuesto. No es como la coyuntura en las políticas, donde hay que sacrificar unas cosas para atender otras. Claro. Nosotros siempre mantenemos y hemos ido creciendo. Inclusive porque fíjese que de manera gradual y progresiva el número de sentencias aumenta, el número de órdenes, entonces eso requiere de recursos adicionales. Sí. Tanto el Ministerio de Agricultura, que es el ministerio del cual nosotros estamos adscritos, como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre han sostenido esta política en materia de víctimas y restitución de tierras. Entonces, yo cuento con un equipo sólido que funciona por resultados. Si esas personas llegaran con un criterio eminentemente político, simplemente para hacer un reconocimiento político en los territorios, pero esas personas no conocen de esta política, pues eso se ve reflejado en el trabajo. En los resultados, entonces, claro. Nosotros no podemos darnos ese lujo de vincular personas de que no conozcan de eso. Entonces son gente que tiene una trayectoria o que recién graduados tienen una vocación para trabajar con víctimas y están muy comprometidos. Entonces yo quisiera también aquí hacer un homenaje a esos equipos. Específicamente en la territorial del Putumayo, el director Mario Fernando Coral es un juez de carrera, fue juez de restitución y ha llegado a la unidad de restitución porque conoce el proceso de restitución, porque sabe qué es lo que tenemos que entregarle a la rama judicial para que agilicemos el trámite de la restitución en el territorio del Putumayo. Él cuenta con unos equipos jurídicos, sociales, étnicos, catastrales y de gestores documentales que le apoyan en esa misionalidad. Nosotros estamos muy satisfechos con el desempeño. Este año de pandemia es obvio que hubo un impacto, una afectación, porque durante cerca de 6 meses no pudimos salir al territorio a recaudar las pruebas que se requieren, los insumos para poder sustanciar los casos, pero en los últimos 3 meses de este año, a partir del mes de octubre, hemos logrado ya recuperar ese terreno perdido y esperemos que a 31 de diciembre del 2020 podamos dar un parte de avance en las metas que nos habíamos fijado para este año. Ya tenemos el trabajo de planeación estratégica para el 2021 y diría que de manera contundente nosotros le vamos a dar trámite a lo poco que nos queda en la etapa administrativa, nos concentramos en lo judicial, avanzamos en el cumplimiento de órdenes. Ese es como el avance que tenemos que tener en esta materia. Bueno, mi doctor Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y le deseamos mucho éxito en su trabajo, que no es fácil. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad que me brindó. Me sentí muy cómodo para poderle explicar con detalle cuál es la visión que tenemos desde la Unidad de Restitución de Tierras. Tal vez quería dar un último mensaje, invitar a su amable audiencia a que se acerque a nuestras instalaciones en Mocoa. Nosotros estamos ubicados en la calle 14715, en el barrio olímpico de Mocoa. Y allí que puedan presentar sus solicitudes,
tener un contacto directo con la atención al público que tenemos allí, para que vean de verdad las bondades que tiene esta política en materia de restitución de tierras. Entonces, nuevamente, de verdad, muchas gracias y cuenten con la unidad de restitución para cualquier evento, cualquier duda, pregunta, inquietud. Y a ustedes, nuestros oyentes, los esperamos el próximo lunes con otro programa de Cuéntenos la Verdad. Muchas gracias. Este fin de año quédate en el Putumayo, quédate en la tierra bella, la que tanto amamos. Cómprale a tu pueblo porque así todos ganamos. Apoya a tu gente, apoya a mi Putumayo. Todos vamos a apoyar a mi Putumayo. Todos vamos a comprar en mi Putumayo. Cómprale al Putumayo, apoya lo nuestro, así todos ganamos. Cámara de Comercio de Putumayo, por el desarrollo empresarial de nuestra región. La Cámara de Comercio del Putumayo les desea una feliz Navidad y mucha paz en el año que está por llegar. Les agradecemos que nos hayan permitido ingresar a sus casas. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Pasen un resto de noche acogedor y en paz con todos y con todo.